Poco o nada produce más temor, poco invita más al caos que entregarse a esto. Existen palabras muy cargadas en los tiempos que vivimos, como por ejemplo bomba, genocidio, dictadura. Pero ninguna es más simbólica, ninguna toca una fibra más sensible que la palabra pandemia. Más allá de los interesantes tiempos en los que te ha tocado vivir, vas a entender por qué causa tanto repelús en la gente una simple palabra. No por nada, es un horror que viene arraigado de la historia misma. Prepárate muy bien porque estas son las 7 pandemias más letales que ha sufrido la humanidad. Número 7. La pandemia que nos abre las puertas a este descenso lento al infierno era capaz de causar fiebres muy altas, amén de exantemas, un tipo de erupción en la piel. Se transmitía a través de insectos como las garrapatas, los piojos y las pulgas. Afectó particularmente a poblaciones rurales, amén de lugares con mayor presencia de los animales anterior mencionados. Aunque hoy ya no representa un problema, contraer tifus en su tiempo era casi literalmente una sentencia de muerte. Apareció varias veces en la historia. En las guerras napoleónicas, mató más gente que las bajas que Francia e Inglaterra se infligieron entre sí. El tifus se cobró en total más de 4 millones de vidas y fue una pandemia terrorífica. Número 7. Número 6. La pandemia que ocupa el 6º lugar hace un descenso muy pronunciado pozo abajo, puesto que llegó a cobrarse 25 millones de vidas. Debido a que ocurrió en el año 541, es muy poco lo que se sabe, dado que los registros históricos son escasos, amén de primitivos. Se conoce que ocurrió en pleno Imperio Bizantino. Gracias a sus doctores e historiadores, sabemos lo catastrófico que fue. La plaga de Justiniano causaba deformidades graves en quienes la padecían, e incluso entonces dedujeron que se transmitía por las moscas. Las autoridades del imperio estimaron que la enfermedad llegó a asesinar a una 1/4 parte de toda su población. Hoy día, hay expertos que piensan que la plaga de Justiniano no era otra cosa que una de las primeras apariciones históricas de la peste bubónica. Número 6. Número 5. La 5ª pandemia más letal en la historia ocurrió en el siglo XX y sin dudas mostró lo peor de la humanidad, porque hubo discriminación a raudales. En un principio se pensó que era un cáncer asociado exclusivamente a la gente homosexual. Semejante patraña no hizo sino agravar el problema, dado que así fue como millones de personas se descuidaron. Para cuando se regó de manera masiva entre hombres y mujeres de África, Europa y Estados Unidos, era demasiado tarde.
Miles de millones de dólares tuvieron que dedicarse a educar a la población. Y seguramente tú tuviste exposición a esa campaña alguna vez en tu vida. Cuando te enseñaron que para tener sexo es primordial el criterio y el condón, estabas muy seguramente mirando lo que fue y sigue siendo hoy la muy necesitada campaña para prevenir el SIDA. A pesar de que hoy es muy tratable, no hay aún cura conocida. Este mal causa dolor de garganta, inflamaciones, cansancio, mareos, aturdimiento, dolor de cabeza y pérdida masiva de peso. Verás, lo que te mata no es el SIDA en sí. Este destruye tus defensas a tal punto que quedas expuesto o expuesta a cualquier enfermedad habida y por haber, y entonces hasta una gripe común puede acabar con tu vida. Se estima que el HIV se ha cobrado 30 millones de muertes. Número 5. Número 4. A lo largo de este top hemos visto pandemias atroces. Sin embargo, el motivo por el que hoy se les tiene tanto terror es por la pandemia que mora el puesto número 4, ya que fue masiva y sucedió hace apenas 100 años. Se puede ver fácilmente registros históricos en prensa de lo que aquello fue. Amén de que en el mundo todavía quedan muchas familias, en especial en Europa, que perdieron a un ancestro por culpa de la gripe española. Dado que se transmite de la misma manera que un resfriado común, fue muy difícil, en especial en su tiempo, prevenirla. A eso súmale que en aquel entonces ocurrió la Primera Guerra Mundial, cosa que no solo esparció, sino expuso a docenas de millones de personas a ser vulnerables a este horrible mal. La Primera Guerra Mundial mató a 40 millones de personas. La gripe española, entre 50 y 60 millones. En otras palabras, un tercio de la población mundial en aquel entonces. Una curiosidad es que podía afectar también a los animales. Sus síntomas: descoloramiento de la piel, pupilas dilatadas, fiebre muy alta, pulsaciones muy rápidas y agotamiento extremo. Número 4. Número 3. La pandemia que se queda con este escaño, uno de los mayores genocidas de la humanidad, llegó a matar a más de 70 millones de personas en tan solo 6 años. Y cambió para siempre la historia de Europa. Su paso por el mundo fue tan devastador, tan oscuro, tan traumatizante, que incluso hoy, casi 700 años después, la habrás oído nombrar varias veces. Que eso te dé una idea. La peste negra tuvo potencial extintivo y se esparció por Europa, donde aniquiló a 25 millones de personas. Luego, en el resto del mundo, se cobró la vida de otras 50 millones. Ocasionaba fiebre masiva, tos sanguinolenta, sangrado de nariz, ataques de sed, manchas en la piel y eventualmente gangrena. Una persona que sufría de la peste negra era muy fácilmente reconocible y apartada de la sociedad
con saña y odio. Hijos e hijas fueron expulsados de casa, abuelos desterrados de las ciudades, adultos asesinados brutalmente en la calle, pensando que así detendrían el mal. Todo lo que estás viendo en pantalla no son imágenes al azar. Es arte de esa época, inspirado en la peste negra. Número 3. Número 2. El segundo escaño más importante se traduce en una enfermedad que redujo la población mundial. Eso quiere decir que si semejante cosa ocurriera hoy día, tú, por asociación, conocerías a alguien que muriese de esta pandemia. Pero ni siquiera el anterior dato es tan aterrador como la muerte miserable que ella era capaz de causar. Fiebre, calambres, inflamación de los ganglios y finalmente necrosis. O sea, extremidades, desde dedos hasta manos, pudriéndose lentamente. Si la sangre infectada por la peste bubónica se disemina a tus órganos interiores, ya es demasiado tarde. A lo largo de la historia, se estima que este mal acabó con la vida de más de 100 millones de personas. Número 2. Número 1. El primer lugar es casi un empate técnico, porque la ocupan dos pandemias. Entre ambas, llevaron a la tumba más de 500 millones de personas. Para el sarampión hay vacuna y se le recomienda a todos los niños. Esta es la razón principal por la que la gente antivacuna está tan mal vista, pues esta previene una enfermedad potencialmente mortal. A lo largo de nuestra historia, el sarampión ha logrado matar a más de 200 millones de personas. Es increíblemente contagiosa y, como puedes ver, resulta muy fácil saber cuando una persona la tiene. Si una madre sin vacunar contrae este mal estando embarazada, la criatura con toda seguridad nacerá con graves defectos congénitos. Ahora bien, la auténtica corona de este top, el primerísimo lugar, se lo lleva la temible viruela. Desde hace 10.000 años la humanidad le teme. En la antigüedad, solo el 30% de la gente que la contraía podía salvarse. Era literalmente una sentencia de muerte. Acabó con generaciones enteras. Y a pesar de que hoy se la considera erradicada, existen registros históricos relativamente recientes de personas que se curaron pero que sufrieron graves secuelas. En este caso, irreversibles deformidades. Se contagia muy fácilmente por contacto con una persona infectada. Empieza con un sarpullido que se convierte en algo monstruoso. En la ficción, muchas enfermedades han estado inspiradas en la viruela. Su impacto cultural es obvio. Ha sido uno de los mayores, si no es que el mayor antagonista de la humanidad. Y otro motivo por el que las vacunas deberían ser obligatorias, aunque eso es tema de debate para otra oportunidad. La viruela fue la protagonista de la mayor pandemia en nuestra historia y una enfermedad absolutamente aterradora.
Este video no ha sido hecho para asustarte, sino más bien para demostrarte que la humanidad ha salido de cosas peores que el coronavirus. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y suscríbete a este canal. Muchas gracias. La ambientación musical ha sido obra del talentoso Repulsive. Por favor, visítalo. Te habla Dodros y te deseo buenas noches.